En el ensayo de autocrítica escrito 16 años después de la publicación del nacimiento de la tragedia según el espíritu de la música, Nietzsche formula la pregunta de si el pesimismo es necesariamente un signo de la fatiga de los instintos, de la derrota, del declive, de la decadencia, o si puede haber un pesimismo surgido de la plenitud, un pesimismo de la fortaleza. Y justamente en su primera obra, publicada en 1872, escrita en medio de la guerra franco-alemana, mientras los estampidos de la batalla de Worth se expandían por toda Europa, por un hombre amigo de enigmas que se encontraba sumergido en sus cavilaciones y que puso signos de interrogación al lado de la pretendida jovialidad de los griegos, Nietzsche, que pretende en esta obra ver la ciencia desde la óptica del artista y el arte desde la óptica de la vida, donde Nietzsche declara que los griegos resultarán inimaginables siempre y cuando no se tenga una respuesta a la pregunta ¿qué es lo dionisiaco? El autor del Anticristo va a ver un precedente a las dos fuerzas que para él dominan el desarrollo del arte, el espíritu dionisiaco por un lado y el espíritu apolíneo, asociando lo apolíneo al sueño y lo dionisiaco representado por el estado de la embriaguez. Y los antecedentes que ve Nietzsche de estas dos fuerzas que rigen el desarrollo del arte hasta que alcanzan su síntesis en la tragedia ática puede entenderse como un pesimismo que surge de una predisposición intelectual a lo más crudo, a lo más horrendo de la condición humana. Es una intención de convertir en imágenes artísticas lo más trágico de la condición humana, y es un pesimismo de los helenos primitivos que se encuentra representado en la sabiduría de Sileno. Nietzsche trae a colación el mito de Midas y Sileno, en el cual el rey Midas, que durante mucho tiempo había intentado capturar al sabio Sileno, que entre sátiros y ninfas acompañaba al dios Dioniso, y un día consigue capturar al acompañante del dios, y al atarlo interroga al sabio Sileno sobre qué es lo más provechoso para el hombre. El sabio Sileno amarrado le responde con mucha rabia al rey Midas: oh miserable criatura, hija de una estirpe del día y la noche, surgida de la fatiga y del azar, ¿por qué quieres saber aquello que sería más provechoso que ignoraras? Lo más provechoso para el hombre es ser nada, no haber nacido, no existir, y lo segundo mejor es morir pronto. Paralelamente al pesimismo como una predisposición intelectual a lo más crudo de la condición humana representado en el pesimismo del sabio Sileno, nos encontramos con las concepciones de la vida después de la muerte en el inframundo, aquel contraste entre la juventud, la plenitud, la fortaleza, la belleza de los héroes que más tarde fueron representados en la escultura del espíritu apolíneo, que eran figuras de una gran belleza que se presentaban como imágenes oníricas al escultor Apolinio. El contraste entre la belleza de estas figuras mitológicas de héroes, dioses, semidioses, y la concepción del más allá como un lugar oscuro, frío, habitado únicamente por sombras, de tal manera que el cuerpo se deshace por completo, se pierde esa jovialidad, esa belleza cuando el héroe muere, por ejemplo en la Ilíada, y solo permanece como una sombra que encima de todo debe beber de las corrientes del río Lete, que es el río del olvido, y al beber de las aguas del río Lete olvida todas las experiencias que tuvo mientras estaba con vida. Por eso cuando Odiseo desciende al inframundo tiene que ofrecer un sacrificio a los muertos, y es la sangre de un animal que tiene que degollar para que los muertos beban de esa sangre y momentáneamente recuperen los recuerdos que tenían cuando estaban vivos. Así es como Odiseo se encuentra con su difunta madre, que al ser una sombra atraída por la sangre del animal sacrificado, bebe la sangre, recupera temporalmente los recuerdos que tenía cuando estaba viva, se reencuentra con Ulises, pero después vuelve a ser una sombra que olvida todo lo que experimentó en la vida terrenal. Así que en un sentido práctico es como si no hubiese nada después de la muerte, porque todos los héroes, todos los mortales que terminan en el Hades son reducidos a sombras que no tienen recuerdos de lo que eran cuando estaban vivos. Ese pesimismo de la sabiduría de Sileno, un sabio del bosque que acompañaba a Dioniso,
ese pesimismo de la concepción de la muerte, ese contraste trágico entre la belleza física del héroe y lo que le espera en el inframundo, constituyen un antecedente del espíritu dionisiaco y del espíritu apolíneo. Y Nietzsche declara, después del prólogo dedicado a Richard Wagner, donde manifiesta que su obra tiene una metafísica de artista y donde declara que el mundo solo tiene justificación en su existencia en la medida en la que es un fenómeno estético, Nietzsche dice que se ganaría mucho para la ciencia de la estética si se llegara a entender el desarrollo del arte como fruto del conflicto, de la antítesis entre lo apolíneo y lo dionisiaco, que de manera análoga a los sexos, a lo masculino y lo femenino, que necesitan estar en oposición para engendrar la vida, la oposición en lo apolíneo y lo dionisiaco es lo que le ha dado el desarrollo al arte. Y lo apolíneo es definido por Nietzsche como un estado semejante al sueño, a la imagen que se presenta en lo onírico. Nietzsche cita la obra Los maestros cantores de Hans Sachs, donde Hans Sachs declara que toda la poesía y toda la labor poética consiste en que el poeta debe interpretar sueños que dicen la verdad. Y justamente Nietzsche cita cómo, según Lucrecio, los dioses se manifestaron inicialmente a través de los sueños. Las figuras anatómicamente asombrosas de gran belleza física que caracterizan la escultura del siglo de oro de Pericles, por ejemplo, son manifestaciones, según Nietzsche, de imágenes de plenitud y de jovialidad que se presentan a través de imágenes que producen un estado semejante al del sueño, mientras que el espíritu dionisiaco es asociado al estado de embriaguez. Nietzsche cita el principio de individuación que explica Schopenhauer en El mundo como voluntad y representación y trae a colación una imagen que explica Schopenhauer en su obra Cumbre a propósito de un individuo que se encuentra en una barca arrojado en la inmensidad de un océano turbulento, rodeado de montañas de agua, y Schopenhauer utiliza esa imagen del individuo que no se inmuta, aislado en su pequeña barca, rodeado por montañas de agua en un océano tormentoso, como una representación del principio de individuación. Y lo que quiere decir Nietzsche, trayendo a colación el principio de individuación como lo explica Schopenhauer en El mundo como voluntad y representación, es que al asociar el sueño con lo apolíneo, lo que se exalta bajo la figura del arte representado por Apolo, el dios de la profecía, el dios de la poesía, el dios de la música, el dios de la luz, porque su apodo Efeo etimológicamente significa el resplandeciente. Lo que quiere explicar Nietzsche es que ese estado de sueño, de lo onírico, que va ligado a lo apolíneo, exalta la individuación, exalta lo subjetivo y es como aquella imagen del individuo en su barca en medio de un océano turbulento que toma de Schopenhauer. Al contrario, en el espíritu dionisiaco, cuya esencia se compara, dice Nietzsche, con el estado de embriaguez, lo que ocurre es la destrucción del principio de individuación. Ese principio de individuación se desintegra, dando paso a una sensación mística de unidad con un uno primigenio. Y Nietzsche destaca diferencias entre las expresiones dionisiacas en los pueblos bárbaros que tienen antecedentes en Babilonia con la expresión del espíritu dionisiaco en la Hélade. Dice que ese bebedizo de brujas, que es la expresión de lo dionisiaco en los pueblos bárbaros, que se caracterizaba por un desenfreno de lo sexual y que implicaba que el hombre degeneraba al estado del tigre y del mono, dista tanto de la expresión de lo dionisiaco en la Hélade como dista el sátiro barbudo del propio Dioniso. Y a la hora de explicar ese estado de jovialidad en donde hay una curiosa relación entre lo trágico y el placer, de tal forma que se manifiesta un pesimismo más allá del bien y del mal, de manera que en el éxtasis de lo dionisiaco, lo trágico, lo melancólico puede engendrar un placer que nos remite a esa noción del pesimismo surgido de la plenitud. Nietzsche nos ofrece una descripción del espíritu dionisiaco que refleja, entre otras cosas, su genialidad como escritor. Va a decir Nietzsche
que bajo la magia de lo dionisiaco no solo se renueva la alianza entre los seres humanos, también la naturaleza enajenada, hostil o subyugada celebra su fiesta de reconciliación con su hijo perdido. Entonces, mientras en lo apolíneo se exalta el principio de individuación, es decir, se agudiza la separación entre individuo y naturaleza, el delirio de lo dionisiaco, la locura rampante de la jovialidad que representa la figura de Dioniso, disuelve ese principio de individuación y permite una reconciliación entre la naturaleza enajenada y el individuo. Por eso, dice Nietzsche, también la naturaleza enajenada, hostil o subyugada celebra su fiesta de reconciliación con su hijo perdido, el hombre. De manera espontánea ofrece la tierra sus dones y pacíficamente se acercan los animales rapaces de las rocas y del desierto. De flores y guirnaldas está recubierto el carro de Dioniso. Bajo su yugo avanzan la pantera y el tigre. Transformes el himno a la alegría de Beethoven en una pintura y no se quede nadie rezagado con la imaginación cuando los millones se postran estremecidos en el polvo. Así será posible aproximarse a lo dionisiaco. Ahora el esclavo es hombre libre. Ahora quedan rotas todas las rígidas, hostiles delimitaciones que la necesidad, la arbitrariedad o la moda insolente han establecido entre los hombres. Ahora, en el Evangelio de la Armonía Universal, cada uno se siente no solo reunido, reconciliado, fundido con su prójimo, sino uno con él, cual si el velo de malla estuviese desgarrado y ahora solo ondease de un lado para otro en jirones ante lo misterioso uno primordial. Cantando y bailando se manifiesta el ser humano como miembro de una comunidad superior. Ha desaprendido a andar y a hablar y está en camino de echar a volar por los aires bailando. Por sus gestos habla la transformación mágica. Al igual que ahora, los animales hablan y la tierra da leche y miel. También en él resuena algo sobrenatural. Se siente Dios. Él mismo camina ahora tan estático y erguido como en sueños veía caminar a los dioses. El ser humano no es ya un artista, se ha convertido en una obra de arte, para suprema satisfacción deleitable de lo uno primordial. La potencia artística de la naturaleza entera se revela aquí bajo los estremecimientos de la embriaguez. El barro más noble, el mármol más precioso son aquí amasados y tallados. El ser humano, y a los golpes de cincel del artista dionisiaco de los mundos resuena la llamada de los misterios eleusinos. Os postráis millones, presientes tú al Creador, oh mundo. En este hermoso fragmento del nacimiento de la tragedia podemos ver inicialmente la enorme influencia de la metafísica de Schopenhauer en el pensamiento de Nietzsche, ya que Schopenhauer toma esa distinción kantiana entre el noumeno y el fenómeno, pero en el mundo como voluntad y representación va a hablar no de noumeno, sino va a traer a colación esa figura del hinduismo del velo de Maya, a propósito de cómo debajo del velo de Maya se encuentra la realidad, lo que Kant llamaba la cosa en sí misma o los presocráticos el arjé. Y Nietzsche recuerda ese velo de Maya para indicar cómo bajo la embriaguez de lo dionisiaco, al desintegrarse el principio de individuación, la persona que participa de ese sentido de unidad mística en lo dionisiaco siente que desgarra el velo de Maya y que descubre la realidad de lo uno primordial que implica la metafísica de artista, que Nietzsche va a criticar 16 años después en el ensayo de autocrítica, diciendo entre otras cosas que los jóvenes aplastadragones que representan la plenitud y la jovialidad llevada al paroxismo y que Nietzsche va a decir que es un síntoma de romanticismo, no necesitan del consuelo de la metafísica de artista, sino que con Zaratustra deberían santificar la risa y mandar al demonio toda metafísica. No necesitan de ningún consuelo y mucho menos de un consuelo bajo la forma de la metafísica del artista. Por lo tanto, a la hora de pensar el conflicto entre lo apolíneo y lo dionisiaco, tenemos que por un lado lo apolíneo se asocia al sueño, lo apolíneo se expresa en la arquitectura dórica, la música apolínea es arquitectura dórica en sonidos, se expresa bajo la forma de un tipo particular de escultura que exalta la belleza de la figura humana,
y curiosamente bajo las formas artísticas de lo apolíneo no existen representaciones de los titanes, sino se representan principalmente a los dioses olímpicos. Nietzsche, a propósito de los dioses olímpicos, siguiendo ese análisis que hace de la relación entre el griego y el sufrimiento, la particular sensibilidad que tenía el griego hacia lo trágico de la condición humana, va a decir que el griego logra soportar su sufrimiento gracias a que proyecta las pasiones llevadas a los más radicales extremos. Recordemos cómo Poseidón viola a una sacerdotisa de Atenea y Atenea, en vez de protegerla, la convierte en un monstruo. Recordemos todos los actos pasionales de venganza que cometen los dioses en la Ilíada, en la Teogonía, en las tragedias, y vamos a ver que los dioses olímpicos no son buenos, no son malos, están más allá del bien y del mal, y son simplemente representaciones de una moral que supera la dicotomía entre bien y mal. Son dioses que pueden ser inclementes, vengativos, destructores, pero también creadores, y encuentran gozo y placer en la sobreplenitud, en su vigor, en su fortaleza, que irradian en esos actos de creación, de destrucción, de vida y de muerte. Mientras que en lo dionisiaco no se encuentran esas representaciones artísticas, sino que se encuentra un tipo de música que es el ditirambo, que tiene un efecto que diluye el principio de individuación y que ayuda a agudizar ese sentimiento de unidad mística con el uno primordial. Es un estado semejante al de embriaguez porque obnubila la subjetividad, la trata de eliminar, reemplazándola por una sensación de conexión con el mundo, un religare, si se quiere entender de esa forma. En la tragedia ática pensemos en el Prometeo encadenado de Esquilo, pensemos en el Edipo de Sófocles, pensemos en la trilogía de Orestes, donde Clitemnestra asesina a Agamenón y Orestes termina asesinando a su propia madre Clitemnestra. Pensemos en las tragedias de Eurípides y vamos a encontrar en la tragedia una síntesis entre lo apolíneo y lo dionisiaco que hace que el artista de la tragedia, el dramaturgo trágico, sea a la vez un artista del sueño y un artista de la embriaguez. Es un artista que tiene una noción del principio de individuación, es un artista que es capaz de resaltar lo subjetivo mediante imágenes oníricas, pero al mismo tiempo a través, por ejemplo, del coro trágico, que para Nietzsche era la causa de alucinaciones colectivas en el teatro. Al mismo tiempo tiene ese elemento de la unidad mística con el uno primigenio que irradia el estado de embriaguez que Nietzsche asocia con lo dionisiaco. La tragedia, que implica la síntesis entre lo apolíneo y lo dionisiaco, muere para Nietzsche con la decadencia de la Hélade, fruto del auge de la filosofía socrática. Y va a decir Nietzsche en el ensayo de autocrítica, si acaso el cientificismo es simplemente en términos morales una cobardía y en términos no morales una astucia que implica una evasión frente a lo trágico de la condición humana, y se pregunta si acaso ese era el secreto del gran ironista Sócrates. Entonces dice Sócrates, ¿era acaso esa tu ironía, oh misterioso ironista? ¿Era acaso esa tu ironía, la del cientificismo, siendo un nihilismo que evade lo trágico de la condición humana y niega la vida, en tanto que es una filosofía de la trascendencia que pone énfasis en un más allá? Y el más allá en este caso es el mundo de las ideas, propiamente con la crítica que hace Nietzsche, por ejemplo, en El crepúsculo de los ídolos, a Platón.